Bueno, efectivamente, como les venía diciendo en el video anterior, ese malestar que estaba en la población, ese hartazgo ante la ineficacia de las políticas públicas y también de la crisis económica que estábamos atravesando, devino o culminó en el 31 de marzo de 2017 con dos sentencias. Estas dos sentencias, ¿qué es lo que hacía? Uno, limitaba y ponía un coto a lo que era el fuero legislativo, y dos, le daba competencias para legislar en materia penal, antiterrorista y de control de orden público al presidente de la República. Ya desde ese momento hay una conciencia dentro de la población que hace entrever de que no estaban afrontando un gobierno democrático, sino que estábamos ante una dictadura que, en la medida que fuesen pasando los días, iba a tener un talante cada vez más autoritario. Y por eso la gente reaccionó. Y la gente reaccionó de una forma espontánea. Y ese periodo, desde el 1 de abril hasta el día de hoy, sábado, que son 100 días de la gente en la calle protestando, es lo que estamos definiendo como una rebelión popular. La primera en Venezuela en el siglo XXI. Pero ¿por qué habla de una rebelión popular? ¿Y cuáles son esas características que nosotros vemos dentro de las movilizaciones y de las protestas para determinar esto como una rebelión? La primera de ellas, como veníamos diciendo, es la extensión cronológica de las protestas. Las protestas se han venido realizando de una forma casi interdiaria, usando diferentes modalidades, desde el tranque de calle, armar barricadas, confrontar a los órganos de seguridad y de control de orden público, protestas pacíficas, movilizaciones, es decir, la gente se está expresando de diferente forma, pero todos encaminados a que se realizan de forma interdiaria. Esto es importante porque todos los que alguna vez hemos tenido una praxis de calle, es decir, hemos participado en movilizaciones, sabemos que estas desgastan y que 100 días después siga la gente en la calle protestando con la misma beligerancia que en el pasado o que los días anteriores, demuestra de que hay un malestar y que hay una ruptura que determina esa voluntad de la persona a seguir protestando y a seguir participando en esta dinámica. Lo segundo es la extensión territorial en que se realiza. Venezuela está compuesta por 24 estados. En esos 24 estados se ha registrado protesta en 23. Es decir, en prácticamente un 95% de la República de Venezuela se dan movilizaciones y se han contabilizado protestas. De hecho, hay días que se han contabilizado 26 protestas por día, lo cual es bastante. Y solamente esas protestas, claro, las que ustedes ven en canales como Deutsche Welle y otros canales, los medios de comunicación tradicionales de Alemania, te muestran las imágenes propias de las grandes ciudades, es decir, Caracas, que es la capital, de ciudades industriales como es Maracaibo, como es Aragua. Pues la verdad es que se están registrando protestas en diferentes partes de la geografía nacional. Entre eso, incluso pequeños poblados con vocación agrícola, como puede ser Tovar, como es Tariba, como son otros, que la gente está participando también de la protesta, lo cual hace entrever que estamos ante una rebelión que es interclasista y es intergeneracional. Ese es otro punto, es decir, estamos hablando de una multitud con pluralidad de criterios, con pluralidad de tendencias, que está protestando porque simplemente consideran que quien ejerce el poder ejecutivo y el resto de los poderes no los representa, y por ello la gente reacciona. A estos hechos se le suma que las mismas se realizan dentro de un contexto no democrático, es decir, de suspensión de garantías, de inhabilitaciones, de restricciones de la protesta, y eso se demuestra en que, aunque la represión que ha sido desmesurada por parte del Estado, que se traduce hoy en día en más de 3.000 personas detenidas, e incluso de esas 3.000 personas detenidas, 91 personas han sido ejecutadas en el contexto de la protesta, es decir, han sido víctimas de balas, del empleo de bombas lacrimógenas como proyectiles contra los manifestantes, y
del uso de metras, es decir, canicas en las escopetas para causar el mayor daño posible a los manifestantes. De esos 3.000 detenidos, de los 91 personas asesinadas, y se le tiene que sumar que de esas 303 se consideran presos políticos o de conciencia. Es decir, estamos ante el periodo de la historia de Venezuela con mayor cantidad de presos políticos. A esto se le suma de que, bueno, que hay todo se han generado otras dinámicas de represión, como es el robo de manifestantes, el amedrentamiento, el uso de paramilitares con armas largas para evitar que la gente se movilice. Y aún así, con todo este estado de restricciones, la gente sigue en la calle, sigue protestando y sigue manifestando. Y eso es lo importante. El liderazgo de estas movilizaciones es un liderazgo compartido. Es decir, sí es verdad que hay una vocería de ciertos partidos políticos opositores al gobierno, pues la verdad es que la gente está participando en la medida de sus posibilidades, cómo puede y cuándo puede y cómo quiere también. Eso es importante decirlo. Es decir, de repente, imagínense esto, que el partido, la izquierda de Alemania, o Die Linke, convoca a un paro nacional de 6 a 12, pero los sectores más conscientes y más combativos no le hacen caso a esa convocatoria y extienden ese paro hasta las 6 de la tarde o 12 de la noche, es decir, las 24 horas para ustedes. Eso demuestra de que eso que estamos viendo, ese ejemplo, está pasando aquí en Venezuela. Es decir, los sectores de oposición convocan una determinada actividad, pero la gente termina haciendo lo que quiere, o como decimos aquí, lo que se le venga en gana. Lo cual es bastante interesante porque no hay un control monolítico, sino que la gente está movilizando y está participando en la protesta según sus propios designios y según incluso su propia agenda. A esto se le suma que hay una desterritorialización de la protesta también. Ojo, esto es importante porque habían ciertos estados, municipios y zonas populares de Caracas que eran consideradas bastiones o eran considerados muy afectas o afines al oficialismo, y que éstas se han venido politizando y han hecho oposición al actual gobierno. Es decir, sectores como Antímano, 23 de enero, La Vega, son sectores que siempre habían sido muy cercanos al oficialismo y que están rompiendo con esas dinámicas y están participando. Ahora, ¿esta rebelión popular tiene una ideología definida? No. Y no la tiene, no es que es una oposición de derecha o es una rebelión de izquierdas, no. Es una rebelión, por eso la definimos como popular. Y de hecho, lo que hemos denotado es que los jóvenes que están participando en estas movilizaciones, sus principales referentes no son referentes ideológicos, o son referentes más bien ligados a la cultura de masa. Es decir, los jóvenes que participan usan escudos, no solamente para defenderse de las actuaciones, sino que lo ven porque ellos se consideran a sí mismos como cruzados. Es algo un poco ridículo, pero se han nutrido de todo este tema de series de como Juego de Tronos, entre otros. Entonces ellos se consideran unos cruzados, unos guerreros contra lo que ellos ven como una invasión de otros estados del hemisferio norte, como es China, Rusia y obviamente su símil más cercano, que es Cuba, que son tres gobiernos que han tenido una influencia determinante dentro de lo que es el gobierno de Nicolás Maduro. A eso se le suma, por ejemplo, el uso de la máscara de V de Vendetta o el uso del logo de la Alianza de Rebelde de la Guerra de las Galaxias. Entonces estos chamos se consideran a sí mismos una suerte de Luke Skywalker o de Han Solo y ven en ellos ciertos valores que ellos reconocen para sí mismos. Pero lo más importante en todo esto es que todos ellos, sin excepción, reivindican el tema de la libertad. O sea, se ven a sí mismos, o muchas de las personas que participan, no solamente reivindican el discurso democrático, sino quieren ir más allá y reivindicar lo que es la libertad como un principio. Se hacen llamar a sí mismos como libertarios o como libertadores, para encontrar un símil con el proceso de independencia, pero
consideran que, bueno, de que obviamente las estructuras, tanto actuales como las que vendrán, porque eso es importante recalcar que se ha denotado en ellos de que también adversan a ciertos sectores de la oposición que están interesados en ese poder, de que ellos pueden, de que obviamente van a cometer errores y que ellos van a estar ahí precisamente para confrontarlo. Y eso es valioso porque eso es un nicho de trabajo para todos aquellos que nos consideramos libertarios o anarquistas, para trabajar con ellos, porque obviamente hay un reconocimiento de la libertad absoluta de los seres humanos. Pero sobre estas nuevas dinámicas y sobre lo que está pasando en Venezuela, seguimos en el próximo video, porque si no, YouTube no me lo va a dejar subir.